Continuando con el desarrollo del tema de diagramas de casos de uso dentro del marco de UML 2.0, vamos a ver algunos elementos importantes que en todo diagrama de casos de uso, o en la mayoría de ellos, aparecen como elementos principales. Los primeros ya mencionados son los actores. Repetimos un poquito los conceptos. Son agentes externos al sistema, están fuera de los límites del sistema, como indica el gráfico. El cliente, el mozo y el administrador de un sistema denominado checkout, como mostramos en la figura aquí. Estos son los actores. Son, en este caso, claramente personas humanas, que como tales son independientes del sistema en términos de las acciones que realizan y cuándo realizan esas acciones. El sistema no tiene ningún tipo de control sobre los actores, sí tiene interacciones. Esas interacciones son de distinta naturaleza y vamos a tratar de comprenderlas. Las líneas que unen a los actores con los distintos casos de uso, aquí tenemos 4 OALOs, con lo cual en primera instancia vamos a decir que el sistema tiene 4 casos de uso, por lo menos esa parte del sistema. Como les decía, las líneas que unen a los actores con los casos de uso se denominan asociaciones y se representan con una línea recta que no tiene ninguna decoración en ninguno de sus extremos, sí tiene multiplicidades. Aquí vemos un ejemplo de cómo se asocia el concepto de multiplicidad a una relación, por ejemplo, en este caso de asociación. Nosotros podemos ver de que el caso de uso checkout puede ser utilizado, que es lo que significa esta línea, en una relación de asociación por un cliente o un número indeterminado de ellos. Es decir, no tenemos un límite en esta asociación. La cantidad del límite sería la cantidad de clientes que un restaurante puede atender, un negocio, digamos, porque esto no dice explícitamente que sea un restaurante. El ejemplo del restaurante era el anterior, el del video anterior, pero suponiendo que lo fuese, este ejemplo, una parte, digamos, de ese diagrama de usos, la cantidad de clientes que puede atender a lo largo de un día, de un periodo determinado. La asociación está íntimamente vinculada con el extremo, o digamos el símbolo del diagrama que tiene más cercano. Es decir, aquí esta multiplicidad se da para esta asociación y con este elemento, que es el actor cliente. Si yo la pusiese en otro lado, como vamos a ver más adelante, se va a referir a otro tipo de... Sí, la multiplicidad se va a aplicar a otra entidad. Bien, aquí tenemos el ejemplo en que la multiplicidad está especificada en los dos extremos. Esta es la relación entre un servicio de pago, como podría ser, no sé, Mercado Pago, una tarjeta de crédito, cualquier servicio de pago de los que conocemos, que distintos al pago en efectivo, ¿no? Que tienen un medio electrónico allí para facilitarlo. Fíjense que esto no es un actor humano, es un actor sistema, pero es un actor, y claramente es un actor porque justamente ejecuta el caso de uso pago, payment, en el subsistema de checkout, y esa relación se denota en este diagrama de casos de uso con una línea recta. Acá se pueden ver dos multiplicidades, una en cada extremo. Esto dice
se pueden cruzar de 0 a n pagos con un servicio de pago determinado. Yo a esto le podría poner, no sé, el nombre de una tarjeta comercial, Visa, por ejemplo. Bueno, la multiplicidad del servicio de pago es uno solo. Hay uno solo. En este diagrama específico, en otro podría ser diferente. Pero aquí tenemos una asociación, digamos, entre un actor y un caso de uso, que implica que el actor ejecute ese caso de uso con el sistema, que está calificada por multiplicidad. O sea que nosotros podemos hacer una especificación más completa indicando multiplicidad. La multiplicidad es muy importante para la generación de código automático. Vamos a ver que si bien desde un diagrama de caso de uso no se genera código, sirve para otra cosa. La multiplicidad también se usa en los diagramas de clase, en los diagramas de objetos, en los diagramas de paquetes, y realmente tiene la capacidad de brindarnos una idea absolutamente clara de cómo implementarlo en código, por el hecho de que nos dice la cantidad de instancias que puede haber. O sea que el caso de uso pago pueden ser muchos durante un día. Es decir, ¿cómo interpreto yo? Si sigo con el ejemplo de Visa, diría, bueno, esto es lo que se da cuando en el restaurante vienen N clientes que pagan con la tarjeta de crédito Visa. Esta relación entre este caso de uso y este sistema de pagos, actor externo de nuestro subsistema. Unas palabras respecto a qué es el subsistema. Un concepto para que los modelos sean útiles es tratar de, como les decía, usar abstracciones y tratar de que uno modele pensando en prototipos que van evolucionando. Claramente, si el caso fuese diseñar un sistema para operar un restaurante, hay una cantidad de funciones que se demandan de ese sistema que harían del caso de uso una, digamos, una representación bastante compleja, porque toda la gestión de la cocina, toda la gestión del personal, toda la gestión de los proveedores, toda la gestión de los clientes, nos daría un tremendo dibujo con una cantidad muy elevada de óvalos que representan casos de uso independientes que pierden el concepto central que nos interesa, que es la simplicidad. Entonces uno puede aplicar una operación que ya mencionamos, que es la abstracción. ¿De qué forma apliqué esa operación mental, digamos, aquí yo? Bueno, diciendo, voy a estudiar exclusivamente los casos de uso relacionados con el checkout, o sea, el proceso en el cual el cliente, digamos, realiza su pago. El checkout es un término inglés bastante utilizado en la jerga comercial, y se engloban en ese concepto a todos los procesos que tienen lugar cuando un cliente abona una compra o un servicio o lo que fuere que está comprando. Uno hace un checkout en un supermercado, hace un checkout en una estación de servicio, hace un checkout en un restaurante y así. Fíjense, aquí hay un estereotipo. ¿Por qué es un estereotipo? Porque está rodeado de menor, menor, mayor, mayor, ¿no? Esos simbolitos que dijimos que identificaban un estereotipo. Ese estereotipo dice, esto es un subsistema. ¿Qué es un subsistema? Bueno, un pedacito del sistema que puede aislarse más o menos razonablemente, sin perder, sin hacer que esa abstracción de todo el resto del sistema desvirtúe el modelo. Claramente, como yo en un momento me tengo que poner a estudiar cómo va a ser el checkout de mi sistema, es válido hacer un diagrama de caso de usos exclusivamente para el subsistema de checkout, como también va a ser válido hacerlo para el sistema de la cocina o el sistema
de los proveedores, el subsistema, perdón. La integración de todos esos subsistemas nos va a dar la visión global del diagrama de caso de uso, pero quizás ni siquiera sea útil tener un diagrama con todos los casos de uso metidos ahí adentro, salvo algunas cuestiones de utilidad de comprensión. Esto es perfectamente utilizable y sobre todo es muy simple de validar. Recuerden que nosotros, ahora lo vamos a ver en un slide a continuación, teníamos como una utilidad fundamental de los diagramas de caso de uso entender los requerimientos de los destinatarios del sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que le vamos a mostrar a un potencial cliente, a un empleado que hace el checkout, al administrador, digamos, del sistema, y hasta incluso al sistema de pagos, ¿no? Al servicio de pagos, perdón. Hay en este diagrama de caso de uso dos relaciones, diferentes, que ya no son asociaciones como antes. O sea, esto significaba el cliente realiza un checkout, o el empleado del restaurante realiza un checkout, o el servicio de pagos procesa el pago. Aquí tenemos dos relaciones, una llamada extensión. Esto claramente es una extensión porque tiene un estereotipo, como ustedes lo ven, aquí dice extends. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el caso de uso que está ubicado en el extremo final, en la cola de la flecha, extiende, o sea, siendo de la naturaleza del proceso de checkout, brinda una funcionalidad adicional a aquel al cual se dirige la punta de la flecha. Esto es una ayuda, es decir, acá estoy diciendo, bueno, mi sistema en la parte de checkout va a ser capaz de brindarle a los actores que interactúen con el caso de su checkout una ayuda, y esa ayuda extiende el significado, digamos, la funcionalidad del caso de su checkout. Esto lo puedo usar no solo una vez, sino varias, y tiene que cumplirse, digamos, la regla básica de la extensión, en el sentido de decir que, bueno, lo que hace este caso de uso es una variante de este proceso, una especialización de este proceso, que es, bueno, explicarle al usuario cómo se lleva adelante este proceso. Aquí tenemos otra relación que es muy utilizada, donde el caso de uso de pago específicamente necesita ser incluido, digamos, en el proceso de checkout. Esto quiere decir, el caso de uso checkout incluye el desarrollo del caso de uso pagos, ¿sí? O sea, claramente el dueño del restaurante, que en última instancia será quien pague la factura de nuestro diseño, de nuestro sistema, está muy interesado en eso, que nadie se vaya sin pagar. Entonces el checkout tiene lugar incluyendo el caso de uso pagos. Esto no, este estereotipo include no denota, como en el anterior, que uno es una extensión del otro, sino simplemente que, siendo cosas diferentes, la realización de uno implica la realización del otro. O sea, para poder terminar el caso de uso checkout, yo en algún momento voy a tener que ejecutar el caso de uso payment, pago. Bien, acá tenemos un caso de uso que está aislado del resto, que no tiene relación,
que lleva adelante el administrador del sistema. Es un actor que, recuerden, nosotros identificamos en un proceso mental, digamos, de alguna manera, no basado en ninguna herramienta en particular, simplemente en ponerse a analizar el problema y ver quiénes son los que los que interactúan con el sistema. Y claramente el sistema va a requerir un administrador que dé de alta, por ejemplo, es decir, administre usuarios como sistemas de pago, servicios de pago y empleados, empleados en distintos roles, tanto para el subsistema de checkout, el empleado que hace el cajero, podríamos decir, el empleado administrativo que procesa un checkout, como en otras partes del sistema en general, el chef o los mozos. Entonces, aquí tenemos una visión de un subsistema que nos permite centrarnos, haciendo abstracción del resto del sistema, centrarnos en el proceso de checkout, ¿no? y en cómo los actores, qué actores juegan allí y cómo interactúan. Cuando uno reúne todos los subsistemas, digamos, va a encontrar actores que se repiten. Bueno, claramente ese es el mismo actor, y quizás se encuentre casos de uso que están incluidos en subsistemas diferentes. Claramente esos casos de uso deberán ser implementados una sola vez y utilizados por distintos subsistemas. Un comentario respecto a la visión parcial que da un diagrama. En realidad, más que visión parcial, es un aspecto que nos muestra el sistema. Y aquí es muy importante entender cuándo y cuánto aplicar la abstracción, porque la abstracción tiene que ver con, como decíamos tiempo atrás, cuando empezamos a hablar de los modelos, con olvidar en forma absolutamente premeditada aspectos del sistema que en un momento determinado del análisis no nos interesan, o que serán analizados después o en otra instancia, y centrarnos en un aspecto del sistema. Eso es una operación, como les decía, que se hace siempre, sobre todo cuando estamos tratando con sistemas complejos. Claramente esto no es para un sistema trivial, digamos, de que bueno, si subo una persiana, si llega el fin de carrera, paro el motor, digamos, no hay demasiado que analizar allí, y se puede resolver por una forma muy sencilla. Pero en sistemas más complejos, y sobre todo aquellos sistemas que tienen multiplicidad de actores y multiplicidad de casos de uso, es mucho más fácil dividir por sus sistemas y tratar con 6, 7, 10 casos de uso y no tratar con cientos de ellos. Entonces ese criterio de abstracción es usado, les diría, casi en forma constante con el modelado basado en UML. Bien, una pasada nuevamente por la relevancia del diagrama de casos de uso. El diagrama como tal es bastante sencillo, las formas geométricas que se utilizan son muy sencillas. Ustedes vieron los tipos de asociaciones y relaciones entre los casos de uso, son muy pocos, concretamente 3. Y puede haber alguno más que se me escape, pero diría que con esos 3 vamos a englobar al 95% de lo que se necesita para un diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso no nos dice nada del interior del sistema, no nos dice nada de cómo hace el sistema para cumplir determinada tarea, pero sí me da una herramienta invalorable de comunicación con los destinatarios del sistema. ¿Por qué digo comunicación? Porque yo puedo mostrarle ese dibujo, dar una explicación muy breve sin entrar demasiado en la terminología, es decir, bueno, este es vos y este óvalo significa que englobamos todo el procesamiento que haces cuando
un cliente dice mozo la cuenta, para remitirnos al ejemplo que estuvimos viendo. La validación tiene que ver con que realmente los destinatarios del sistema nos digan, sí, esto se hace así. Por ejemplo, allí en la diapositiva anterior había una relación con un sistema de pagos que uno perfectamente puede comprender en forma demasiado simplificada y que va a ser explicada con más detalles seguramente por la gente que conoce el negocio y que nos dice, bueno, pero tenés que tener en cuenta que hay interacciones con sistemas de pago donde no es completamente electrónica, sino que hay un actor humano, como la autorización manual, por ejemplo. Es decir, bueno, hay un momento que está caído el acceso online en el sistema de pagos, entonces se procesa por autorización online. Llamamos por teléfono y hablamos con una persona que recibe todos los datos y nos termina confirmando un número de autorización de la transacción. Bueno, bárbaro. Yo no lo tuve en cuenta, lo agrego a mi diagrama de casos de usos. Eso tiene que ver no solo con la validación, sino también con la captura de requerimientos. De hecho, ahí estoy entendiendo algo que yo no había visto. La validación claramente tiene que ver con que el usuario nos diga si la forma en que interactuamos con el sistema es la que vos estás diciendo. Tiene que ver esto de la validación con una herramienta que vamos a ver en la próxima diapositiva. Una vez que un diagrama de caso de usos, en este caso de un subsistema, superó algunas iteraciones de, bueno, me voy a hablar con los actores, me vuelvo con la tarea para hacer en casa, agrego lo que descubrí como captura de requerimientos y cambio aquello que está mal de acuerdo a la validación, me permite construir eso, una especificación de requerimientos. ¿Qué significa una especificación de requerimientos? La parte más importante de cualquier proyecto de ingeniería. Ustedes van a ver, si no lo vieron ya, cuando uno lleva adelante un proyecto de ingeniería, tan importante o más que elegir la tecnología con la cual lo va a desarrollar, elegir la plataforma, los sensores, los actuadores, el lenguaje de programación, el microcontrolador, es tener un documento o algún elemento que nos diga claramente qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Obviamente, si algo dice en forma asertiva qué hay que hacer, todo lo que no está allí no hay que hacerlo. Entonces, realmente la colección de los diagramas de caso de uso de un sistema validados con los destinatarios del sistema, es decir, con los actores, constituye una especificación de requerimientos perfecta. No perfecta, porque la palabra perfecta es demasiado pretenciosa, diría, constituye una especificación de requerimientos que, si el proceso tuvo lugar en la forma en que yo les mencioné y tuvo las iteraciones necesarias, es una herramienta de invalorable utilidad para el desarrollo posterior del proyecto. Todo lo que yo voy a hacer a continuación es desarrollar esos casos de uso, y todo lo que construya dentro del sistema en términos de hardware y software va a estar dirigido por esos casos de uso, ¿sí? Asimismo, los casos de uso nos dan la base para escribir el manual del usuario del sistema. ¿Por qué nos dan la base? Porque yo, leyendo una especificación de caso de uso, vamos a ver que hay algo que complementa al diagrama, entiendo cómo se usa el sistema justamente. Entonces, es fundamental nunca perder de vista de que todo lo que produce la tecnología tiene como destinatario a
las personas que van a utilizar los servicios del sistema. Entonces, el manual del usuario es muy importante no solo para la referencia, sino también para la capacitación de los usuarios. O sea, no, claramente no le vamos a preguntar a todos los mozos sobre cómo funciona el caso de uso, tomar una orden de un cliente. Pero sí, después le vamos a tener que explicar en una capacitación, o se lo vamos a tener que poner en la web o en un documento a todos los mozos que usen el sistema, cómo se toma una orden. Bueno, el manual de caso, los diagramas de caso de uso son la base más precisa para crear ese manual del usuario. Simplemente habrá que darle un formato acorde con lo que la naturaleza del sistema que estemos usando. O sea, es un esquema de un conjunto de páginas HTML o una tabla, o la forma que resulte más práctica para la comprensión de usuarios no técnicos, pero que en definitiva son destinatarios del sistema. Los casos de uso se complementan con un documento denominado narrativa, uno más documentos denominado narrativa de los casos de uso. Este documento de narrativa lo que hace es detallar cada óvalo de los que encontramos en el diagrama en una tabla. Bueno, yo digamos, me gusta hacerlo en una tabla. Se puede hacer en una tabla con 3 columnas. Acá está hecho con 2 filas. En realidad me parece más práctico el modelo de columnas, donde para cada caso de uso se detalla qué hace el actor y qué hace el sistema, pero siempre respetando la abstracción de caja negra. O sea, pensemos en un cajero automático y yo quiero ir a sacar dinero. Bueno, si yo modelo eso, voy a tener un caso de uso que se llama extracción de dinero. Bueno, perfecto. ¿Quién es el actor? Y claramente la persona que va con su tarjeta al cajero automático. ¿Y quién es el sistema? El cajero automático. Fíjense, el actor va el día que quiera, la hora que quiere y al cajero que puede, digamos. Con lo cual realmente es válido como actor porque interactúa con el sistema y es independiente completamente del sistema. Y el caso de uso comienza cuando yo llego al cajero y pongo la tarjeta en el lector de banda magnética, o el lector del chip. La narrativa está estructurada alrededor de acciones y respuestas. Acciones del actor, respuestas del sistema. Esto es una parte de la narrativa. Fíjense de que dice, bueno, el actor introduce la tarjeta en el lector, inmediatamente, si yo voy más al detalle, el sistema muestra en la pantalla un mensaje que dice: bienvenido José Luis Simón, por favor tipee su PIN de 4 cifras y presione la tecla verde. Allí está reducido en aras de una mayor comprensión y, digamos, para no llenar de texto la diapositiva. Esta narrativa se extiende hasta que el caso de uso termina. ¿Cómo termina el caso de uso? Bueno, cuando me entrega el dinero, suponiendo que se cumplen condiciones tales como que digite el PIN correcto, mi cuenta tiene saldo, ese saldo es mayor o igual al dinero que quiero sacar, el dinero que quiero sacar no supera el máximo habilitado para las transacciones por cajero automático, etcétera, 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 etcétera. Eso podemos llevarlo a cualquier sistema, ¿no? Es decir, cada caso de uso tiene una delimitación. Bueno, eso se describe en una narrativa. Yo acá puse un modelo, digamos, de armar una tabla que tendría muchas más filas, actor, sistema, actor, sistema. Otro formato, como les digo, sería una tabla de 3 columnas donde
tenemos 4 columnas, donde la primera sería el número de interacción, una columna para el actor, una columna para el sistema y una columna de descripción. Entonces, bueno, en la columna del actor pondría introducir la tarjeta en el lector. En la fila siguiente pondría lo que es el sistema y así. La forma en que uno arma la narrativa de casos de uso no está especificada en UML, o sea, nos deja libertad para que nosotros lo hagamos, pero es muy importante que lo hagamos porque en ese proceso es donde nosotros vamos a poder usarlo como validación. Es decir, nosotros llevamos esto a la persona encargada de supervisar el diseño del sistema y le vamos a decir, ¿te parece bien una interacción para extraer dinero que tenga este formato? Y es texto libre, con lo cual es comprensible por cualquier persona que comprenda el proceso que se está llevando a cabo, no el proceso informático, el proceso digamos material. O sea, entra una persona en un recinto donde hay un cajero automático, se acerca a una máquina, pone una tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. La narrativa es la que sirve para acompañar al diagrama y para explicar al diagrama. Nosotros el diagrama lo vamos a extender, lo vamos a entender, pero no vamos a nublar la comprensión de nuestro interlocutor explicándole qué es un estereotipo o por qué una cosa es una asociación y no una extensión. Eso no le interesa. Esto que está acá le va a interesar muchísimo. Van a encontrar plantillas para los procesadores de texto más corrientes, más usados, Word, LibreOffice, etcétera. Para casos de uso hay miles, hay por todo internet. Algunas herramientas de modelado UML ya dan la posibilidad de crear este documento con un formato que ellos definen, pero realmente siendo un documento su forma no es tan importante como la inclusión de cada una de las interacciones y sobre todo la adjudicación a quién es el que ejecuta esa interacción. Bien, podríamos seguir hablando muchísimo de esto de narrativa, pero entiendo que la idea principal está. Aquí de alguna manera redondeamos lo que teníamos para hablar de casos de uso y en otros videos seguiremos viendo